A veces el miedo pesa más que el cuerpo, a veces la mirada de otros parece más fuerte que nuestras ganas, pero hay algo que ninguna caída puede quitarnos, las ganas de volver a intentar. Porque el verdadero estilo no está en cómo te ves ni en cómo te levantas, sino en cómo insistes y cómo te niegas a renunciar. Bienvenidos a Estilo en Metro Cuadrado. Soy G Delgado y hoy me encuentro con una persona súper especial, Mónica Quijano, una mujer imparable, una mujer que más allá de no tener un cuerpo estándar, como lo hablábamos hace poco, para la sociedad, porque es que no hay un manual, un libreto, sino para la sociedad, porque lamentablemente la sociedad es como a veces tan cruel con uno. Pero bueno, nada que nos paralice. Pero si hay algo que tiene Mónica muy claro y definido es su fuerza de voluntad, una creatividad imparable, pero sobre todo una dulzura que se transmite en los brownies que ella hace. Bienvenida, Mónica, eres la más indicada para darnos un resumen de quién tú eres a hoy y luego entonces volvemos a entrar en materia. Gracias, amiga, y gracias por recibirme en este espacio que me ha encantado lo que están haciendo. Están en mi casa, en mi segunda casa. Estamos en Veracruz, que literal es mi casa de todos los fines de semana. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Mónica, trabajo en recursos humanos, pero como estábamos hablando hace un momento, hago muchas cosas, soy emprendedora, soy coach de stand-up paddle también, por eso estamos aquí en este location tan hermoso que nos encanta. Y que se ha vuelto el lugar seguro de muchos de nosotros. Exacto, y de hecho el lugar donde muchos de nosotros nos conocimos, aquí fue donde nosotros nos conocimos hace ya casi 2 años. Y también soy emprendedora en un pequeño negocio que tengo de postres. Mi especialidad son los brownies, pero bueno, ya durante la entrevista iremos conociendo un poco más de eso. Así que muchas gracias por tenerme aquí, amiga. No, gracias a ti, porque sé que, así como ustedes han escuchado, la agenda de Mónica siempre está llena de cosas. Siento que casi así han sido todos nuestros invitados y el que nos hagas un espacio, sobre todo para hablarnos de ti. Y yo siento que hay personas que tienen historias tan lindas, tan inspiradoras, pero a veces, porque ellas mismas no le dan el valor. Exacto. Saben, de alguna manera están siendo egoístas porque inspiramos con las historias propias. A veces uno piensa que la historia a uno no inspira hasta que otra persona te dice, wow, estoy viendo lo que estás haciendo, realmente me inspiras. Y uno piensa que uno solamente está haciendo su día a día y ya lo hago porque es lo que me ayuda a mí a ser lo que soy. Pero uno no sabe la cantidad de personas a las que uno está impactando detrás de cámaras, porque por lo menos nosotras nos las pasamos. A mí me dicen mis hermanas, ay, Mónica se cree influencer, pero a la final uno a la final no tiene idea de verdad cuántas personas estás influenciando con tu día a día, con lo que haces aquí y allá. Y sabes que siempre aprendí como que con que inspires a una persona, siento que ya ganaste, Exacto. Así le llegas a una sola y es como una cadena. Gracias, Mónica, y estoy segura que todos ustedes quieren entrar ya en materia y es una historia muy linda. Quédense hasta el final escuchando este episodio porque estoy segura que van a sacar más de una enseñanza para aplicarlo a la vida propia y para atreverse. Mónica, cuéntanos de niña. ¿Qué tú soñabas ser o cómo eras de niña? ¿Siempre fuiste así, segura, imparable? ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que de niña no era tan segura. Siempre fui una niña muy tímida, muy de casa. De hecho, tenía un círculo social muy pequeño. Era como que salía mucho con mi hermana del medio, Ana Lorena, y salía mucho con las amigas de ellas también. Esta es una historia que muchas personas no saben, pero mi mejor amiga de la infancia fue mi única mejor amiga a lo largo de toda mi juventud, de toda mi escuela, desde más o menos 4º grado. Y mi mejor amiga fallece nosotros graduándonos de 6º año. Así que es como que casi siempre crecí con muy pocos amigos, pero siempre rodeada de mis hermanas y de sus amigos. Siempre fui muy tímida, pero hay algo que ustedes jamás imaginarían que yo quería ser de grande, y es que yo quería ser doctora. ¿En serio? Yo quería ser doctora y de hecho yo hice los exámenes en la Universidad Nacional para poder estudiar medicina. No quedé entre los que seleccionan porque por año seleccionan una cantidad de cupos, quedé muy cerquita de obtener un cupo y luego yo me dije, ¿sabes qué?
yo la verdad es que no quiero ser doctora. O sea, ¿yo por qué quiero ser doctora? Pero cuando ustedes veían mis ensayos de la escuela, que te hablaban, ¿qué quieres ser de grande? Yo siempre ponía, ya me imaginaba en Johns Hopkins siendo pediatra allá en Estados Unidos. O sea, a ese nivel volaba la mente. Y eras una niña. Y era una niña. Y jamás me imaginé, trabajar en lo que trabajo hoy en día. Y bueno, siento que los caminos de uno se van abriendo y uno va encontrando su propósito en cuanto uno va creciendo. Es mentira que uno a los 18 años sabe qué quiere ser. O sea, eso Claro. no es así. Y bueno, aquí estoy. Y en tu caso, por la parte de los estudios, ¿sentiste que tuviste como esa guía de mamá y papá o ellos te dejaron ser como libre de que tú te fueras por una línea que te guste? La verdad es que mis papás me dejaron ser libre. Yo hice un semestre en arquitectura. O sea, cuando ustedes dicen Mónica, o sea, Mónica, que Doctora, hace tantas arquitectura, cosas. Dios mío. Hice un semestre en arquitectura y pues luego inicié en administración de empresas, que básicamente es donde me quedé. Pero es como te digo, o sea, uno buscándose, siendo joven, uno a la final uno no tiene idea de qué quiere ser. Sí. Entonces, mis papás, gracias a Dios, siempre me dejaron ser libre, Qué como que lindo. eligiera lo que yo quisiera. Y creo que eso también influye mucho en la persona, una persona, porque hay muchas personas que estudian una carrera no por vocación, sino porque tu familia todos son doctores y te toca entonces a ti ser doctor. Exacto, seguir como ese Entonces, patrón. o uno siente como que la responsabilidad es que, wow, vengo de una familia de tantos doctores, es como que a mí me corresponde hacerlo, aunque Lo haces de como mí, por obligación o exacto. compromiso. Entonces siento que eso también es algo muy importante y sí, pues a mí siempre me han dejado como que ser libre y hacer básicamente lo que yo quiera. Eso. Siempre he sido una persona muy responsable, me iba súper bien en la escuela, entonces creo que también por eso mis papás como que hay. Mira que eso que mencionas, que querías ser doctora, de hecho presentaste los exámenes, luego hiciste Sí. un tiempo como arquitectura, y tú sabes que a veces es triste y en eso me identifico mucho contigo en la parte, y hasta hace poco lo hablábamos, hace un par de semanas, que qué bonito que nuestros papás nos dieron esa libertad, y siento que eso no fue casualidad, sino causalidad, como siempre hablamos, porque probablemente si nuestros padres no nos hubiesen dado esa libertad, o confiarían, porque va unido, libertad y confianza. Claro. Porque si ellos de pronto no hubiesen visto como que uno estaba muy encaminado, era su deber como guiarnos, ¿no? Entonces hay mucha gente, iba a ese punto, que de pronto tienen un año ya estudiando una carrera, pero no los apasiona, o lo empezaron a hacer por compromiso, pero dicen, ay, ya llevo un año, me Ya mejor quedan 3, ya mejor termino. Pero estás dejando de vivir cosas, entonces es mejor perder un año que de alguna manera era parte Hacer de tu algo que al proceso. final no te va a hacer feliz, exacto. Exactamente. Mónica, en los tiempos de cuando estabas en la escuela, no sé cómo se le llamaba en ese tiempo, pero había o llegaste a vivir como lo que hoy en día le conocemos como bullying. ¿Te sentiste en algún momento como afectada por eso? La verdad es que mira que nunca, creo que no, en ese entonces no tenía un nombre como que muy específico. Creo que ni siquiera sabíamos que el bullying existía. Digamos, a los niñitos les gusta Exacto. molestar. La verdad es que yo en mi salón siempre me sentí como que correspondía mucho al salón en el que yo estaba. Yo estaba en el salón, bueno, cuando ya crecimos, que ya en sexto año en sexto grado uno elegía como que en mi escuela uno podía decidir por qué bachiller te ibas. Yo estaba en ciencias y tuve unos compañeros increíbles, o sea, siempre me sentí como que muy a gusto en mi salón, entonces nunca sufrí ningún tipo de bullying. Eso sí, yo siempre digo, la gente me ve, yo era super loser en la escuela. Ustedes pensarán que yo era la más popular, que yo tenía los amigos, no, Pensaría yo que era sí. loser, yo no hablaba con nadie, la gente me veía siempre como que con mi libro estudiando aquí y allá. En la escuela yo era cuadro de honor, siempre me fue súper bien en la escuela. Qué brillante, mi Y amiga. cosas que ustedes no saben, porque a veces uno no se pone a indagar tanto como que en la exacto, escuela que uno no hacías profundiza y esto. nos vemos mucho. Mira, a mí me tocó decir el speech de tercer año en la grabación por tener una de las notas más altas de mi salón. Y la verdad es que en la escuela o de niña nunca sentí como que ese rechazo. Yo siempre toda la vida he sido gordita. O sea, en la escuela no estaba como que obesa, pero siempre fui, o sea, no era el estándar, o sea, no era la niña flaquita, la más bonita, ta. En cuarto año, como ya yo sabía que venía la graduación pronto, ahí yo empecé a caminar muchísimo en el Parque Omar. Yo vivía a una calle del Parque Omar. Okay. Entonces ahí bajé mucho de peso, en básicamente entre lo que era quinto y sexto año. Pero en la escuela siento que nunca me juzgaron por mi peso. De hecho, siempre las personas
mi grupo me quería mucho, entonces Es que tú nunca eres una sentí... persona fácil de querer Sí. también. Entonces nunca sentí eso como que en la escuela, pero sí de más adulta sí lo he sentido muchísimo. La gente juzga mucho sin Sí. saber lo que una persona está viviendo o Exactamente. lo que hay en el fondo, en el trasfondo, ¿sabes? En la historia de una persona. Porque es fácil lo que tú dices, la gente juzga y a veces tú no sabes si la persona tiene una condición de salud Exacto, que justamente no eso le iba. permite. Dale, Mónica, que Sí, yo o sea, hablo mucho. a veces las personas piensan que "Ay, ella está gorda porque ella quiere". O sea, la gente Sí. no tiene idea todo lo que uno ha hecho o todo lo que uno ha vivido Los procesos internos que uno o lleva. todo en lo que uno trabaja para poder bajar de peso. ¿Y por qué tú quieres bajar de peso? ¿Por salud o porque la sociedad te está Ajá. diciendo que tú tienes que tener el cuerpazo, que tienes que ser así, así, así para poder hacer cosas o muchas de las cosas que yo hago hoy en día? Cualquiera diría, ay, esa man está gorda, ¿ya qué va a hacer esto? No, o sea, Exacto. No, y mucha entonces- gente, no, y eso que tú dices, que a veces nosotros mismos, o por ese miedo como de no encajar en la sociedad, o sentir que estamos fuera de lugar, nos negamos vivir cosas. Y entonces, por ejemplo, en tu caso hay algo que yo admiro muchísimo y es la fuerza de voluntad que tú tienes. Es increíble. Yo viví con Mónica un proceso donde ella dice, no voy a comer nada, no voy a consumir azúcar No voy a por tomar tanto soda. tiempo, porque ella estaba en un régimen estricto y lo hacía por ella. Y yo creo que cuando tú haces las cosas por ti y no por encajar o que O por la alguien sociedad más. lo vea o por alguien más, es cuestión de tiempo. O sea, si tú no lo Claro. haces por ti, es cuestión de tiempo que decaes. Exacto. Entonces, Mónica, ¿en qué momento, nos comentabas al inicio que tú eras cero deportista? Yo- ¿Cuándo empiezas a caminar? ¿Cuando venía lo de la fiesta de graduación? Sí, ¿Fue exacto. ahí? Mira, yo toda la vida fui cero deportista. De hecho, contándoles a ustedes un poco, en estos días que estábamos hablando de mi niñez, yo en educación física, las clases eran una semana de educación física, una semana piscina. Y yo les contaba a ellas, a mí toda la vida me ha gustado el agua, me ha gustado el mar, me ha gustado la piscina, amo nadar. Pero yo cuando tenía educación física, yo le decía al profesor que yo me sentía mal, que yo tenía la regla, que se me había quedado el uniforme, Para todo, no dar. para no dar Y a mí educación esta era mi física. materia favorita. Y ustedes saben lo que el profesor hacía, así me ponía, me clavaba mi uno, yo clávame mi uno. Entonces yo qué hacía, yo en piscina, como me gustaba tanto la clase de piscina, yo ganaba 5, entonces eso ahí nivelaba y yo pasaba con Tenía 3 un pelados equilibrio. educación física. Gracias a Dios en tercer año uno dejó de dar educación física y ya yo solamente me enfocaba como que en mis materias de ciencias, pero es para que ustedes vean el nivel de antideportista que yo era. O sea, yo nunca hice de niña Nada. ningún deporte. A mí mis papás me metieron en cuanta cosa ustedes se imaginan. Béisbol, voleibol, natación sí me gustaba. Fútbol, softball, nos metían en unos veranitos que hacía un club y uno podía meterse en todos los deportes que quisiera. Yo así sentada, mi hermana sí feliz corriendo para aquí y para allá, yo nunca nada de nada. Cuando yo empiezo ya a hacer algún tipo de deporte, cuando me iba a graduar. Entonces allí me metí por primera vez en el gimnasio, tenía un gimnasio que me quedaba a una cuadra de mi casa y me iba al Parque Omar. Imagínate, yo en ese tiempo le daba 2 vueltas al Parque Omar. Wow. Entonces ahí fue donde yo empecé como que a caminar, a hacer ejercicio y luego de eso muy poco lo hacía, o sea, no era que yo caminaba ya después, yo me gradué, estaba así palito, espectacular mi vestido de sirena, por ahí te voy a enseñar fotos Mónica ama todo lo que es con sirena. y luego ya tampoco es que hacía tanto deporte, hasta hace 3 años que fue que encontré el bote dragón, que encontré el stand-up paddle. Primero empezaste en bote de dragón y después... O sea, es una stand-up historia súper loca y como te digo, así causalidad. Yo encuentro esta cuenta que después les hablaremos un poquito más de con quienes hacemos pádel aquí y todo eso. Encuentro la cuenta de Remo Extremo en Instagram Chile. porque escuché a Carlitos hablando en una radio, una cosa así. Yo dije, ahí estando pádel, me meto. Y mi hermana estaba que ella quería hacer stand-up paddle, y yo le digo, bueno, vamos a intentar una clase. Escribí, agendé una cita, yo me iba para un trip en el interior allá metida en una montaña, así que agendé mi clase para cuando yo regresara del Porque interior. Mónica sí tiene eso, que ella es súper organizada. Cuando regresamos del interior, y ahí tenía mi clase agendada, y ustedes qué creen, estando en el interior allá, estamos en Peña Blanca, nunca se me olvida, me hago 3 amiguitos en el grupo con el que estaba. Todo esto yo viajaba sola, porque yo a mí, si alguien no me acompañaba, eso Tú no vas me daba porque miedo, vas. yo me agendaba, yo me iba con un grupo de desconocidos. Oye, y me hablan, dizque, ay, que yo hago stand-up paddle, que yo hago esto.
Y yo le digo, sí, ¿con quién tú haces stand-up paddle? Y me dice, con remo extremo. Y yo, ¿qué? Mira, yo le acabo de escribir hace 2 días para agendar mi clase. Wow. Y me dice ella, mira que él también entrena allá en el Chino Panameño para hacer clases de bote dragón, si quieres una inducción. Cuando regreso, que ya teníamos señal, le escribo a Carlos y le digo, oye, me acabo de encontrar aquí con una chica que hizo pádel contigo, que hizo bote dragón, quiero intentar bote dragón. Al día siguiente ya yo estaba en el Chino Panameño, mi primera inducción de bote dragón. Wow. O sea, eso fue un miércoles, me acuerdo. El sábado tuve mi clase aquí de stand-up paddle y después de eso más nunca dejé de venir a Veracruz. Tengo ya 3 años, que eso fue un abril, imagínense, un 16 de abril, nunca se me olvida. Mira. Y tengo 3 años que más nunca he parado de venir, literal. Eso fue en el 2022. Mira que yo no sé, el mar tiene algo especial y lo he podido vivir porque, por ejemplo, o sea, yo siempre digo que yo no sé nadar. O sea, yo hice un curso y todo, pero yo no he Pero perdido con ese miedo te metes. Exacto, y todo. con miedo y me meto, aunque sea con chaleco, pero no es algo que me detiene para hacer pádel. Entonces, es una cuestión de tiempo. Pero ahí poquito a poquito te vas soltando. Poquito a poquito y cuando me van a ver ya aguas abiertas. Pero lo que decía Moni, o sea, y era una de las preguntas que tenía más adelante, y es que tú encontraste tu manera como... Tus papás te pueden inscribir en cosas, no sé qué, pero al final uno mismo va descubriendo qué es lo que le gusta, exacto. Y como te gusta tanto, no te importa levantarte temprano, porque esto es con la marea. Sí, madrugando, 4:30 de la mañana, a veces uno se despierta 5 de la mañana para poder estar aquí a las 6 de la mañana, y yo digo que uno lo hace por amor al mar, por amor al deporte, al arte, porque no cualquiera se para a esa hora para... Exacto, y yo siento que el mar nos sana, nos cura, y como bien dice algo que ya es cliché, pero todo lo salado es bueno. Cuando tú lloras, te liberas. sanas. O a veces lloras de El felicidad o sudor te sana. libera también endorfinas Exacto, haciendo también. ejercicio. El agua salada, o sea, es una cosa espectacular. Cuando uno sale de remar, tienen que probarlo si no lo han hecho. Uno sale Uno como sale tan liviano. feliz, liviano. Que eso estábamos hablando del sábado. Yo le digo, mira, el sábado salimos, llovió y todo, pero nosotras salimos en paz, felices, y uno se queda aquí compartiendo y... Sí, para mí ya es como una rutina todos los sábados y es como es una emoción. Si yo no salgo el viernes, yo estoy feliz porque sé que del sábado voy a amanecer A veces es martes y uno ya está, dije, bueno, ya falta poco para el fin de semana para poder venir a meterse al agua, exacto. Mónica, cuando decides empezar a hacer botes de dragón, ¿en algún momento dudaste como si ibas a poder ser capaz de hacerlo? ¿Te preocupó en algún momento como que no tener la experiencia, las condiciones físicas? Te soy sincera, nunca me preocupó. Desde mi primera inducción supe que era algo que, o sea, me encantó tanto ese día en máquina que yo dije, no, yo tengo que regresar a la siguiente clase. Entonces, ¿qué pasaba? Como habían varias piscinas en el Chino Panameño, que era donde entrenábamos, yo veía a las personas entrenando en las piscinas y yo quería llegar a poder entrenar en una piscina. Entonces, obviamente, hice todas las clases hasta poder llegar a entrenar en la piscina. Y entrenando en piscina me encantaba. Entonces yo decía, no, tú sabes que a mí me encanta este deporte, yo quiero seguir. ¿Qué pasaba? En ese entonces nosotros entrenábamos, pero yo no estaba en un equipo. Entonces el coach trataba de ir armando grupitos de personas que llegaban como yo por primera vez a hacer un grupo, y así me quedé casi que 8 meses hasta lograr encontrar mi primer equipo. Pero imagínense cuánto tiempo me tardó a mí poder subirme un bote en el agua. Entonces lo que yo más anhelaba era poder salir al agua. ¿Qué pasó? Un día yo vine a hacer pádel porque siempre estaba en Veracruz, y justamente el equipo, que fue mi primer equipo, faltó gente ese día. Y me dice Carlos, Mónica, yo estaba en la tabla lejísimo, me dice, Moni, te necesitamos para el bote, ven, llegó mi momento. Ese día, así mismo me subí en bikini, no me cambié, no nada, fue mi primera experiencia en bote y me encantó. Y bueno, me quedé haciendo bote dragón casi que 2 años, hasta que tuve una lesión el año pasado del manguito rotador, y tenía que decidir, o me quedaba en bote o me quedaba en SOP, y pues el SOP es lo que yo amo, con todo mi corazón, es mi pasión. Entonces, y se nota y lo vivimos claramente, hasta la acompañamos. Yo digo que nosotros nos certificamos con ella. Sí, totalmente. Mónica, si tiene algo, es que si a ella le gusta algo, ella no se queda como, me gusta y ya. Ella busca siempre como maneras de mejorar, de perfeccionar o de hacerlo de la manera correcta. Entonces como que, ok, me gusta pádel, me encanta enseñar, quiero que otra gente viva esta experiencia, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, certificarnos. Certificarse. Y la acompañamos a Venado. Cuéntanos de esa experiencia. Esa historia, Dios mío,
Tenemos un amigo que él ni se quiere acordar de ese suceso. Quedó traumado. Me dice, tú me hiciste remar hasta Cañas. Ese hombre no quiere saber de Playa Venado. Ese hombre no quiere saber de nada que tenga que ver con Cañas, Venado. De hecho, no hizo pádel por varios meses, pero es que fue muy fuerte. ¿Qué pasó? Fuerte. Yo me registré para certificarme como coach en aguas planas, en stand-up paddle. ¿Qué pasó? Yo era la única persona que se había registrado ese curso. Y me dice, el que era el instructor para certificarme, me dice, Moni, eres la única que se registró para aguas planas, ya estamos aquí en Playa Venado, y la verdad es que yo te veo a ti muy capaz de poder hacer esto en mar abierto, en olas. Dios mío, olas yo me de muero. Playa Venado. O sea, ustedes se imaginan esas olas. A mí me dan miedo las olas grandes. Ahí Poco fue a poco voy superando mi miedo de las olas grandes, pero a mí me daba mucho pánico. Y yo sabía que mi primer examen era el examen físico, donde yo tenía que correr y nadar para yo poder hacer la parte del rescate. Entonces yo le decía, ¿cómo yo en esta playa con esas olas voy a hacer el curso de rescate? Yo le decía, cuidado, me vas a tener que rescatar a mí haciendo esto en esas olotas gigantes, porque esa me daba pánico. Él me decía, yo la verdad es que te veo y yo confío en ti y yo creo que tú vas a poder hacerlo, así que ¿sabes qué? Para ahorrarnos tiempo, para ahorrarnos el traslado hasta donde era la parte de aguas planas, lo vamos a hacer aquí. Dios yo le dije, mío. bueno, Yo no quise ver a lo ese que día. Dios mande. Estaba Cari grabándome en el dron, en mi prueba física, saliendo de la natación, que era lejísimo. La verdad es que ya no me acuerdo muy bien cuánto era, no me acuerdo si eran 200 metros o si eran 300 metros nadando. Yo regresando me agarra una ola gigante de espalda y la ola me ha revolcado. Y yo me acuerdo que yo toqué fondo y yo nada más miré hacia arriba como para ver cuánto tiempo, Dios yo poder mío. medir cuánto tiempo yo tenía que aguantar más la respiración, ¿Tu porque mamá la sabe corriente, eso? mi mamá no sabe eso. Dios mío, se va a Mi enterar. mamá se va a cuando enterar escuche aquí. esto. Después que yo salgo, que Cari me dice, Mana, yo estaba grabando y yo veía que tú no salías, y yo decía, el instructor ni te está viendo, Dios mío. no te rescatan. La cosa es que yo salí, nadé. La verdad es que yo creo que yo soy una persona que nada muy bien. Y también cuando hay momentos críticos, creo que yo no soy de esas personas que por la adrenalina se paniqueas. asustan. Si yo hubiese paniqueado, yo creo que yo me ahogo. Pero yo con mucha calma lo que hice fue medir cuánto tiempo me faltaba para salir, calculé mi tiempo de cuánto tiempo, también aguanto mucho tiempo bajo el agua. Salí, corrí, hice mi cosa y bueno, el profesor me dice, excelente, lo hiciste. A todo esto yo nada más tenía 6 minutos y medio para hacer eso. Esa es otra cosa que a Dios veces la mío. gente no sabe. Claro. Pero yo me había entrenado muchísimo, o sea, yo casi que 5 meses antes corría. Yo no corro, pero yo sabía que yo tenía que hacer una prueba corriendo, entonces yo entrené solamente para poder Para hacer hacer esa primera parte. Y ya luego de eso yo digo, lo demás fue chicha de piña. Me tocó hacer pádel en las olas, pero ya yo estaba feliz, me daba miedo entrar, el profesor me ayudaba a entrar. Pero creo que ahí poco a poco fui soltándome un poco más y poco a poco ya le voy perdiendo un poco de miedo a las olas. Entonces a veces aquí en Veracruz no pasa muy seguido, hay olitas. Y bueno, el sábado hubo, ya me viste un poco más suelta, Más ya suelta. feliz. Entonces ahí poco a poco uno va quitándose el miedo. Bueno, y de hecho ahí ya- salió ya la famosa pasó la frase, a eso Esa iba. famosa frase salió justo después de yo haber hecho... Estábamos en el bohío ya en la tarde. En la tarde, después de haber hecho la prueba física, yo le digo, si uno no se enfrenta a su miedo, o sea, nunca vas a lograr superarlo. Y es Y así. así fue. Esa es como la frase que dice, aún con miedo hay que hacer las cosas. Hacer las cosas. Y es como atravesar esa Exacto, barrera. es como uno dice, tengo miedo, pero con todo y miedo lo hago. A veces la gente dice, ay, ¿cómo tú te atreves a hacer tal cosa? Y yo le digo, no es que no tenga miedo, o sea, lo hice con todo y miedo, me lancé, porque si no, a la final nunca... Lo mejor es no quedarte con él. ¿Y qué hubiese pasado si lo Exacto. hubiese hecho? Eso, mejor no quedarse con las Entonces, dudas pues ni con las prefiero, ganas. exacto, totalmente. Mónica, antes de llegar a la hora, a la Mónica que, digamos de alguna manera, y no es rebeldía, no pide permiso, porque además cada acto tuyo viene con una intención. Claro. Y en esa intención no está hacer daño ni lastimar a otras personas. Antes de llegar a la hora, conozco una historia y a veces es tan complicado, diría yo, que la parte de salud o personal de la salud a veces no es tan sensible. Entonces, Mónica llega un momento que ya ella nos va a contar la historia, cómo fue, pero decide buscar ayuda o buscar otra opinión, ya nos va a contar. Pero esta persona de pronto no fue muy sensible o te estaba hablando
quién sabe, desde su herida, quién desde sabe. su herida, no sé. Uno nunca sabrá la verdad. Y ahí es donde vamos que a veces, o sea, paremos de jugar, porque esta persona se ve así, y no solo de que, ay, esta persona no adelgaza porque no le da la gana, o porque le encanta comer, o cómo va a adelgazar así. También está el otro lado donde dice, ay, pero esa persona, y la gente es así de cruel, está escuálida, parece una lagartija, no sé qué. Ey, no sabemos qué trastornos tiene esa persona, o lo que está viviendo, o padece. Y otra cosa que parece superficial, uy, esa persona se ve demacrada, se le ven unas ojerosas. Y a la final no sabes el no día a día de esa sabes. persona que está viviendo, o sea, si hay algún tema familiar. La gente nunca sabe al final uno que está viviendo para juzgar. Por eso Exacto. a veces yo digo que dejen de hablar del cuerpo de los demás, pero no solamente digo que dejen de hablar del cuerpo de los demás porque yo estoy obesa o porque yo estoy gorda, no. Dejen de hablar del cuerpo de los demás si la persona está flaca, si la persona está gorda, si la persona tiene ojeras, si la persona perdió músculo, o sea, porque Sí. a la final, no te creas, no solamente es de las personas gordas que sufren porque De uno lo ambos juzga, lados. hay personas que han vivido temas con la comida toda la vida y no logran subir de peso. Entonces, ¿qué pasa? Uno, ay, mira la que flaca está, tú no tienes idea de esa persona cuánto lucha por poder ganar masa muscular. Entonces, una de mis frases es, y me la paso poniéndolo en mis historias de Instagram, y la gente debe estar harta de escucharme, ya viene esta, a que no hablen del cuerpo de los demás, pero es que después que uno lo vive, Sí. uno ya sabe realmente uno cómo se siente. Y lo que yo te comentaba es, gracias a Dios, yo soy una persona, yo he hecho terapia, tengo mi psicóloga, y soy una persona de mente fuerte, pero si a mí las cosas que yo he vivido siendo ya adulta me afectaran, uno no sabe si yo sufro de depresión, si yo sufro de Sí. ansiedad, si yo sufro de algún trastorno mental, yo estuviese en mi cama llorando por lo menos ahora les voy a contar la historia que me pasó con un médico, o dos cosas que a veces la gente te grita en la calle. A mí me pasa mucho, yo voy mucho al Parque Omar. Y a mí hay gente que me grita cosas como, oye, o sea, también detesto que me griten cosas, ya sea que sean que, ay, qué rica, que no sé qué, odio que me griten Ay, a mí se me da eso. una pena y ganas de llorar. Y a mí no me dan ganas de llorar, pero me da rabia porque, o sea, el por qué. Pero también Sí, hay gente es que te grita grosero, cosas que a uno como le da pena. O sea, hay gente que te dice, oye, gordita, ¿a ti qué te importa? O sea, estoy gordita, pero mira lo que estoy haciendo. Voy a ir a hacer 7 kilómetros. ¿Tú caminas algo? Seguramente no caminas nada. Entonces, son cosas que me da muchísima rabia. Pero bueno, cosas que uno vive en el día a día. Y creo que como mujeres también lo vivimos. No solamente Sí. las que están pasadas de peso. Todas lo vivimos porque tristemente es algo ya de nuestra cultura latina. Entonces, no es algo que podamos como que, ay, que no nos pase. Pero sí, o sea, es horrible. Exacto. Y Mónica, cuéntanos esa parte y de donde te dijeron y que ay, si te tomas la foto de aquí para acá, que ese es el tema de la doctora. Ese fue el tema con una doctora. Yo la verdad es que he tratado de bajar de peso por muchos años, o sea, he estado como que, no diría que es una lucha porque uno no está como que luchando o batallando, pero por muchos años sí he tratado de bajar de peso más que todo por salud. Y he visitado cuantos endocrinos ustedes se imaginan, médicos internos, o sea, por tantos especialistas como para dar con el por qué yo no lograba bajar de peso. Y muchos años me tardó como que poder yo tener un diagnóstico porque yo sabía que había algo en mí que no estaba bien. ¿Qué pasa? Habían doctores que no me hacían ciertas pruebas, habían doctores que no me hacían ciertos exámenes y llego a donde está esta doctora que encontré por medio de Instagram. ¿Por qué? Porque había unas influencers que habían bajado de peso. Y yo dije, wow, ellas mira, ponen su historia, ponen esto, lo otro. Y llego donde está doctora, voy a ahorrarme toda esa parte, lo contaremos después en otro episodio, ¿será? Y llego donde está doctora. Y en mi segunda cita yo nada más había bajado 3 libras, pero ya yo me estaba atendiendo con una nutricionista y ya yo había ido donde mi nutricionista y ya me habían hecho un InBody, o sea que ya yo sabía que yo había Exacto. bajado grasa y que yo había subido músculo, o sea yo sabía por qué yo había bajado tan poco según la pesa para esta doctora. Oye, cuando yo llego donde la doctora que me dice, es que no puede ser todo los ejercicios que tú haces, la dieta que tú haces y esto, que tú hayas nada más bajado 3 libras. Me acuesta en una camilla, me estaba revisando la hebra del cabello, que era muy finita, que había un tema metabólico, no sé qué. Me dice así, miren, me pone la mano aquí y me dice, tú sabes que si cualquier persona te ve y te pone la mano aquí y tú te tomas una foto de aquí hacia arriba, mi cara es o sea, yo antes era súper galletona, he bajado mucho la cara.
me dice, cualquiera pensaría que tú estás flaca. Y yo me quedé así en shock. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía si reírme, si llorar, si contestarle. Yo cuando a mí algo me molesta ahora, trato de controlar mis emociones, pero hay muchas veces que contesto impulsivamente cuando más que todo algo me lastima, porque o sea, me lastimó que una doctora me lo dijera. La doctora no es una persona que estaba flaca, no es una persona que se veía saludable, o sea, si tú la ves, ella también es una persona chiquita, gordita, entonces tú cómo vas a hablar del cuerpo de una persona, uno siendo médico, y dos, especialista en obesidad, y que tú no estás como que... hay una frase que en inglés es como que they don't practice what they preach, que significa como que no practicas lo que predicas. Pero entonces tú cómo me vas a decir a mí que me veo flaca de aquí para arriba, pero tú tampoco eres una persona que sabes que te ves con un cuerpo esbelto. Sí. Entonces a mí me dio mucha rabia. Después hablaremos de lo que ella me mandó a hacer, que yo no hice en ese momento, y seguí haciendo ejercicio y seguí haciendo dieta, más nunca fui a donde ella, y de hecho no fui a donde ningún doctor más hasta por un año casi, hasta que bueno, encontré a mi doctor, que ya es el que me apoyó con todo mi proceso, que fue cuando tú dices, y que Mónica dice que no va a tomar alcohol, que no va a dejar azúcar, que no va a tomar soda. Yo me había engordado, yo me había subido casi 40 libras de peso, y son básicamente las 40 libras que bajé, todavía sigue mi proceso. Pero finalmente este doctor dio como que mi tema es un tema metabólico, es un tema hormonal, y ya yo me siento tranquila porque a la final ya no siento ese como que buscar qué había mal en mí, sino que hemos trabajado en mejorar mi metabolismo, me hice unos exámenes. El doctor dije, wow, Mónica, estos exámenes tuyos, cualquier persona desearía tener estos exámenes, porque yo bajé mi azúcar casi 10 puntos, bajé el colesterol, todo esto, que a veces uno piensa que una persona flaca está saludable, y no, tú puedes tener una persona que está un poco más baja de peso, que está en su peso, pero cuando ves sus exámenes, el colesterol por las nubes, los triglicéridos, el azúcar, y no siempre significa que una persona esté flaca, que una persona esté saludable. Entonces a mí quizás la gente me verá y dirá, ay, mira la gorda esa subida en la tabla, ¿cómo te colesterol? Y no te creas, a mí me pasó una vuelta haciendo senderismo, me pasó con un guía, yo me moría por hacer un trip a una cascada. En ese entonces pesaba 30 libras más. De hecho, estaba un poquito más pasada de peso. Y yo siempre he sido de las personas que camina súper lento en el sendero. Soy casi de las que se queda a lo último, pero yo siempre digo, yo, aunque me tarde 20 horas, termino el sendero. Oye, tú puedes creer que ya me había registrado con el guía, ya yo lo había pagado ya todo, y 3 días antes me dicen, no, Moni, ¿sabes que te voy a devolver el dinero? Porque es que voy con unas personas que son muy pro y yo no creo que tú logres llegar a esa cascada. Wow. ¿Qué hizo eso? Me dio a mí más fuerza de voluntad, me retó para yo entrenar más y yo poder llegar a hacer esa cascada. Y 2 meses después la logré hacer. Eso sí, nos pasó tanta cosa ese día, hasta nos perdimos, nos tardó casi 8 horas salir de la cascada. Pero lo logramos. Entonces, yo siento también que a mí lo que me ha ayudado es que a veces cuando alguien me dice que no, me da ese impulso para yo decir, ¿tú sabes qué? Lo voy a hacer y lo logro. Exacto. Además de tu fuerza de voluntad, tú eres una mujer súper determinante. Mónica, algo que hoy en día tú dices, jamás me hubiese imaginado que iba a hacer esto. ¿Qué puedes como yo creo traer a la mesa? Todo lo que yo hago ahorita es algo que yo jamás me hubiese imaginado, o que yo digo, yo no me vería aquí haciendo nada de esto. Por lo menos yo hoy en día trabajo en recursos humanos, soy especialista de clima y cultura. Y yo la verdad es que jamás me vi trabajando en recursos humanos, y luego de que a mí me dieron la oportunidad en mi empresa, yo tenía otro rol, yo era asistente ejecutiva y organizaba eventos corporativos. Todavía me encanta organizar eventos, sobre todo eventos corporativos. No es algo que hago ya como antes, tanto dentro de mi empresa, pero vieron algo en mí de que ella es la persona clave para este rol. Y hay empresas que ni siquiera tienen esta posición, o sea, es algo muy nuevo. Eso habla también muy bien de la empresa, porque se ocupa del bienestar de los colaboradores. Y si los colaboradores están bien, obviamente son más productivos. Exacto. Entonces, a veces hay personas que no tienen idea de qué yo hago. Me dicen, pero ¿qué es un especialista en clima y cultura? Es una persona que se encarga de velar por el bienestar de los colaboradores, de que la cultura de la empresa sea conocida, de que velemos por los valores de la empresa. Y la verdad es que yo jamás me vi haciendo esto. De hecho, en mis trabajos anteriores tampoco hacía nunca nada de esto.
Y poco a poco he ido creciendo en recursos humanos, he tomado que un curso aquí, un curso acá. Mi misma empresa me ha capacitado en este tema porque pues obviamente tenía cero experiencia y la verdad yo amo mi posición ahora, que la gente me dice y que wow, se nota que tú eres una persona que te apasiona lo que haces. Todo lo que haces, si no, no te metes y no lo haces. Exacto. Y bueno, tampoco nunca me vi siendo coach de stand-up paddle. O sea, una persona que hacía cero deporte, ahora estar acá todos los fines de semana es algo que tampoco nunca vi. Amo el senderismo también, bueno, estamos ahora entrenando. Justo allá te iba a preguntar, te iba a decir que cuál es el próximo reto que tienes en puerta para Mónica. Nuestro próximo reto, justo con nuestra productora estrella Kikari. Es que no para. En un mes y medio más o menos vamos a estar haciendo nuestro gran reto. Ya subimos Volcán Barú en marzo por Paso Ancho, algo que tampoco nunca me imaginé que yo iba a poder hacer, porque o sea, es muy difícil. Y la gente dirá, dije, esa man, o sea, no va a poder caminar todas esas horas. Y yo siempre dije, me tarda 20 horas, me tardó un montón de horas, yo lo hice como en 12 horas y media, pero terminé. Entonces ahora vamos a subir el Cerro Chiripó en Costa Rica, ya estamos entrenando para eso, ese es nuestro próximo gran reto. Y bueno, tampoco nunca me vi siendo wannabe pastelera. A mí me encanta hacer postres. Se los prometo. Miren, esta es una historia que tampoco nadie sabe cómo yo empecé a hacer postres, pero mi abuelita materna, que mi abuelita ya falleció, mi abuelita tuvo un accidente de carro y quedó parapléjica, mi abuelita era inválida, ella estuvo 38 años en cama. Entonces yo viví muchos años con mi abuela me enseñó a cocinar. ¿Cómo mi abuela me enseñó a cocinar? Ustedes se preguntarán. ¿Yo qué hacía? Yo iba con mis joyas al cuarto de mi abuela. Ella te decía las recetas. Y mi abuela me decía, la salsa blanca que a ustedes tanto les gusta, ese es mi plato insignia, la pasta en salsa blanca. Mi abuelita me decía, el ajo no sé qué, lo mezclas con harina y mantequilla. No voy a contar mis recetas secretas de la abuela. Pero ella me iba guiando desde su cama y me decía, ahora te vas a la cocina, esperas que esto hierva, que esto haga burbujas, haces esto y esto y esto. Y así yo empecé con mis dulces también. Mi abuelita fue la que me enseñó a hacer volteado de piña desde la cama. O sea, oye, ese no lo he probado. Ese no se los he hecho nunca, el volteado de piña, pero mi abuelita me enseñó a hacer volteado de piña, me enseñó a hacer un dulce frío de melocotón que es espectacular también. Pero bueno, mi especialidad son los brownies y jamás tampoco me vi viendo que es un emprendimiento que me va muy bien, a la gente le encantan mis brownies. Y además eso de la gente disfruta, o sea, la gente es feliz cuando come tus brownies. Sí. Entonces se convirtió, le da felicidad a la gente. Y a mí me hace feliz también de que a la gente le encante. Y el dinero es una consecuencia de Exacto. eso. Y yo también empecé a hacer brownies justamente también por una noble causa, que es mi perrito rescatado de aquí de Veracruz, Oli, que todavía digo que ese es mi mantenido. Hace un año yo rescaté un perrito en Veracruz y las cuentas eran tan caras que yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo para también generar un ingreso extra haciendo algo. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo en pandemia vendía postres en mi edificio y me iba muy bien. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer mis postres de nuevo. Y bueno, mírame, aquí estoy soñando con algún día tener una pastelería. Bueno, ya les conté a ustedes que yo quisiera hacer mi diplomado yo creo que en repostería. Debemos hacer una entrevista dedicada a la página de los postres. Exacto. Ese es un tema muy interesante y muy lindo. Mónica, nos encantaría seguir hablando contigo porque tienes sin duda mucho que aportarnos. Una última pregunta. ¿Cómo haces? ¿Cómo te organizas entre tantas cosas? Miren, esta es una pregunta que a mí me hacen muy seguido y me da risa porque yo tampoco sé cómo yo hago. Y duerme las 8 horas, me decía. Yo les digo, miren, uno de mis temas es que yo tengo el cortisol, bueno, ya no lo tengo alto, ya he trabajado en bajar mi cortisol, pero hay que dormir 8 horas. Yo les cuento a ustedes, si yo no duermo más de 8 horas, yo al día siguiente amanezco con fiebre. Y me dirán, ¿cómo esta mujer hace para estar un viernes en su casa temprano y madrugar y estar aquí a las 5 de la mañana? Bueno, yo me programo, por lo menos si sé que tengo pedidos de brownies, me quedo hasta tal hora los domingos haciendo los brownies, por eso generalmente mis entregas son lunes o martes. Yo, si una persona me pide quiero un brownie para un jueves, se los hago, pero trato de programarme en base a mis horarios. Yo trabajo de 8 a 5 como cualquier persona. A mí las personas me dirán, pero ¿cómo ella está allá y ahora está acá? No, yo tengo mi trabajo de 8 a 5 fijo, o sea, conectada, teletrabajo 2 veces a la semana, pero estoy en la oficina de 8 a 5, a veces hasta más tarde, porque a veces me toca quedarme un poquito más tarde.
Pero la clave es como que irme organizando, bueno, hoy voy a hacer esta cosa, mañana me tocó hornear brownies, el sábado tengo clases de pádel y así me voy organizando y sobre todo poder dormir porque sí necesito dormir mis 8 horas para poder tener la energía que tengo, porque si no, imagínate. Exacto, o sea que se podría resumir en que descanso y organización. Sí. Mónica, gracias por tu tiempo. Estoy segura que nos vamos a volver a ver. Me encanta que puedas compartirnos a través de tu experiencia y motivarnos e inspirar a otras personas que si tú que nos escuchas ahorita sientes o tienes algo en mente que dices, yo no voy a poder, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te quedas con esa sensación que lo intentaste, no funcionó o no te gustó y listo. Gracias Exacto. por enseñarnos que el miedo hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Gracias, Totalmente. Mónica. Te quiero mucho y nos Gracias. vemos en el próximo episodio.